Saludos amigos. Hoy nos acompaña Daniel Rivera, ministro de Salud Pública, y Fernando Ureña, viceministro de Salud. Conmigo, don Héctor Linares, su director del diario El Caribe, Héctor Marte, jefe de redacción de Apertura. Señor ministro, nos gustaría conocer, más allá de la COVID, de la cual necesariamente tendremos que hablar, ¿cuál es el estado en que usted encuentra hoy? No digamos el sistema hospitalario, pero por lo menos los famosos 56 hospitales, el balance, qué es lo que queda de aquella gran intervención de la administración pasada, mediante la cual se buscaba restaurar, renovar, mejorar las instalaciones hospitalarias, 56 hospitales. Y en especial, quiero que me haga énfasis, al término, después del balance, qué es lo que queda, qué es lo que falta o lo que está entregado, recibido, ¿cuándo es que van a entregar o recibir, finalmente abrir el hospital Luis E. Aybar, aquí en el Distrito Nacional? Bueno, la gracia por permitirnos estar con ustedes, porque no es la primera vez, ya he estado anteriormente. La gracia a Osvaldo Santana, Linares, bueno, los Héctor. Marte, los Héctor. Héctor. Sí. Marte y Linares, o sea, son dos Héctor aquí. Sí. La parte de los 56 hospitales, ¿qué pasó? ¿Cómo intervenir tantos hospitales al mismo tiempo y no hacer un cronograma de trabajo de entrega? Significó vida, significó diagnósticos que se acumularon. Una persona con una molestia en el lado izquierdo, quizá era un cáncer de colon. Un paciente que tuviera mareo, quizá era un tumor. Entonces, cuando yo suspendo 56 hospitales, suspendí también el diagnóstico, el seguimiento, el tratamiento de toda esa población. Pero a nadie le explicaban que iba a haber una reducción. Cabral Ibáez, que yo dirigí en el 2000-2004, de Santiago, tenía 526 camas y lo van a bajar, me dicen ellos, 275 más o menos. ¿Qué vamos a hacer entonces si en 1978 se inaugura con 525 camas? Ha crecido la población, los inmigrantes también, las poblaciones y los barrios crecieron. Bueno, si yo le voy a reducir, tenía que ir preparando dónde voy a colocar a esas personas, porque el crecimiento seguía. Cuando intervengo 56 hospitales, también interrumpí en los medicamentos y la atención de urgencia de esa paciente. No lo vemos como una intervención estructural, sino viendo todo lo que tiene que ver con el diagnóstico, el seguimiento de muchos pacientes que en el caso tuvieron que movilizarse a otros hospitales, crearle otros expedientes, volver a hacerle los diagnósticos. O sea, es bien dramático. Fue como un trauma. Claro. Observen que hospitales como el Cabral, bueno, la parte de maternidad se fue a la parte de la Estrella Ureña, a la Clan. Pero ahí se topan con un crecimiento tremendo de extranjeras que llega a veces hasta un 50% y 55%, cuando tenían una limitante del otro lado y en la Estrella Ureña era que se recibían las pacientes extranjeras. Entonces, ¿qué sucede? Que el Cabral Ibáez, que lleva 6 o 7 años de intervenido, todavía no está entregado. No, hay una parte funcionando, pero los equipos de alta generación que están ahí esperando, como son las salas de cateterismo cardíaco, las nuevas unidades coronarias, el caso de patología forense que se puede recuperar de nuevo, más cocina, lavandería, estomatología, todo eso está en espera. ¿Por qué no someter al cronograma? Porque a nivel privado usted no puede permitirse coger 7 años construido, usted perdió la inversión. Entonces tenemos que ser cuidadosos con todo esto que le estoy diciendo. ¿Cuántos pacientes se hubiesen beneficiado si tanto el Aybar como el Cabral Ibáez tuviera la alta resolución? Cabral Ibáez para unas 14 provincias que están por allá, 3.4 a 3.6 millones de habitantes. Y aquí Santo Domingo, con su distrito enorme, pero también para darle soporte al este y al sur. Yo he visitado con José Joaquín Puello el hospital Luis Eduardo Aybar, le falta. El presidente está haciendo todos los esfuerzos, el presidente Luis Abinader, que es más médico que nosotros y que está decidido, así como enfrentó el COVID
terminar estos hospitales con energía, quiere terminarlo, a ver si ya en diciembre se terminan, porque la inversión no es terminar, la inversión es sostener. Tú tienes los equipos de gran resolución, pero yo tengo que dar recursos para el mantenimiento nuevo. Usted tiene que pagar mantenimiento para calibrado, seguir el software. Y si yo no le doy soporte a esos equipos de alta resolución, pues no va a durar mucho. Entonces, tenemos unidades nuevas de quemado ahí, va a haber unidades de gastro también, la unidad materno-infantil, cuidado intensivo especializado y el caso de Secanó que sigue desarrollándose. Todo eso lo entendemos, pero necesitamos un gran personal que hay que poner a funcionar, no solo pensar en los médicos, sino enfermería, laboratorio. Todavía no lo tienen. No, todavía esa parte, todo eso, hay que terminar primero los compromisos estructurales, que yo fui a verlo, y equipar, hay una parte que ya está equipado, faltan otros, pero lo más importante en salud no es el edificio, es el recurso humano. Tú puedes tener un edificio bonito y grande, pero si no hay calidad de los recursos humanos, la especialización de lo que va a tener un hospital que va a nivel 4, no es un hospital de área, ni un hospital regional, es un hospital de alta especialización donde vamos a tener ahí el mejor resonador de 3 puntos de extra. Entonces, si tenemos esta resolución, es que cuando yo pueda resolver algunos detalles en los diferentes hospitales regionales, me falta la alta resolución, entonces yo lo envíe al hospital Luis Eduardo Aybar. Eso es lo que se quiere. Entonces, pero esa parte del personal, usted dice que no es solo la edificación de la estructura. En el caso de la ciudad sanitaria, como se le conoce, ¿en qué nivel está? No, nosotros estamos, el doctor José Joaquín Puello está haciendo ya parte del proceso de reclutamiento, pero no va a abrir. Tenemos que ir viendo el personal que va a ir. Usted dice que en diciembre van a abrir. Ah, sí, eso es lo que se tiene, igualmente el Cabral Ibáez. Por ejemplo, el Cabral Ibáez, yo tengo que contratar hemodinamista para la sala de cuidado de hemodinamia, de cateterismo cardíaco. Hay que buscar a esos médicos, hay que buscar a esa enfermera y ponerlo a funcionar totalmente. Pero hay que entregarlo un mes antes, nos lo va a entregar, pues comencemos a entrenar ese recurso porque hay que buscar parte de ese presupuesto que tenemos que habilitar esas áreas. ¿Y los equipos contratados están ahí disponibles? Los ¿El inventario equipos, qué dice? Bueno, los equipos por lo menos, solamente algunos que faltan todavía, pero en el caso del hospital, por ejemplo, la parte que visité, los dos más puntuales, están en esa terminación y están ahí los equipos, yo lo vi. Pero usted, ministro, se me quedó en los 3 hospitales, digamos, principales, quizás sí, de la sí. República, pero no me dio el balance de los intervenidos de los 56. ¿Qué falta aún, además de eso? Pues hay muchas comunidades. Por ejemplo, que vamos a estaban poner involucradas. el de Bonao. Dice que está entregado, pero falta todavía. ¿Entiendes? Hay que habilitarlo y acreditarlo, pero todavía le falta áreas por terminar. Eso es lo que pasa. Dijeron que estaban terminados, pero no están terminados. Entonces, ese porcentaje, habrá un grupo, vamos a suponer de 18, 15, que ya más o menos se ha adelantado gracias al convenio de unión que ha seguido el presidente de la República. Entonces, tú tienes el caso, por ejemplo... ¿Qué es el convenio de unión? ¿Qué es? Bueno, acuérdese que el INVI, en el caso del ingeniero Carlos Bonilla, y la parte del OISOE, se hicieron los convenios para poder seguir con lo que falta de esos convenios. Porque acuérdese que hay contratos que no han terminado, como el caso de Luis Eduardo Aybar. Hay que seguirlo con los convenios. Entonces, las instituciones públicas están trabajando conjuntamente. Sí, se está trabajando para la entrega completa de estos hospitales. Me consta que he participado de ello. Entonces, en conclusión, te voy a poner otro caso. Se entregaron los centros clínicos diagnósticos. Yo lo he ido a ver. Pero si no funciona el equipo de rayo X, está entregado. Si no funciona el laboratorio con un hemograma en esa medurina, está entregado. Donde dice mamógrafo, cuando abro la puerta está vacío. O el caso de los sonógrafos, que es un instrumento básico para la atención básica,
es más o menos un 60-65% no están ¿Y funcionando. cuántos están en esa situación de la totalidad de los centros diagnósticos? Hay un 63% en malas condiciones físicas, estructurales. ¿Pero son nuevos esos? Bueno, tenemos el diagnóstico estructural, totalmente hecho por el Servicio Nacional de Salud, por el doctor Mario Lama, y nosotros hicimos, a través de las direcciones provinciales de salud, hicimos una evaluación interna también, porque una cosa es lo que digan, una cosa es que yo lo vaya a ver. Por ejemplo, si tiene filtraciones, ¿qué quiere decir? Que los equipos se van a dañar. Hay equipos que nunca se abrieron, como las unidades de fisiatría, están ahí paralizados. Entonces, usted dirá, bueno, usted viene ahora a hablarlo porque lo recibió. No, sencillamente hay que ir y visitarlo. ¿Cómo va a ser? Ministro, pero eso es muy grave lo que usted me está diciendo. Sí, esa es la evaluación. De 100, digamos, por poner un número redondo para sacar porcentaje. Esa es la verdad. Digamos, el 60 y pico por ciento no lo pueden recibir porque la infraestructura física tiene problemas. Están abiertos. Yo estoy hablando de los centros de diagnóstico de atención. Sí, no estamos hablando, sí, de la diagnóstica. ¿Tú sabes cuáles son? Lo que son los básicos de atención. Sí, yo entiendo muy bien. Entonces, ese grupo estructuralmente tiene infiltración y daño. Pero ¿y cómo es posible? Sí. Se ha presentado eso y hay que mejorar. ¿Y eso en cuáles comunidades, algunas importantes que usted pueda mencionar? Bueno, nosotros hemos visitado el caso, por ejemplo, de Dajabón, estuvimos en San Juan, estuvimos también en Esperanza, todos esos sitios que hemos ido al azar. Cada vez que vamos a una ciudad, visitamos. Por ejemplo, más o menos se veía de la caleta en la Romana. Se veía bien, vamos a suponer. Pero si no me funcionan los equipos, estaba funcionando el sonógrafo. El equipo rayo X no está funcionando. Y era para rayo X. ¿Por qué no ponerlo a funcionar? Pero, ¿Por qué no? Pero eso si es un bien para toda esa población. Debería tener consecuencias, incluso legales. ¿Te oye, ministro? Eso debería tener consecuencias. Claro. Porque es demasiado. Sí. Porque 1, 2, 3 casos, bueno, digamos que pasa en sentido coloquial, pero el 60 y pico por ciento de la infraestructura construida para ese propósito es gravísimo. Tienen esos problemas de construcción, de filtración, tenemos todas las fotos. Y vuelvo y le digo, era para que las personas... ¿Eso es de la diagnóstica o de todas las infraestructuras? No de los hospitales. Yo le estoy diciendo estos datos del centro diagnóstico. Diagnóstico. De los otros hospitales, un 53% también tienen daños estructurales. Diagnosticados por el Servicio Nacional de Salud. Y eso lo construía OISOERA, ¿verdad? Famosa claro OISOERA. Sí, claro que sí. Ministro, pero cuando ya estos hospitales, el tiempo que les requiera, meses, años, para ya estar operando, para corregir esos errores, estar operando la capacidad, o sea, esos hospitales de lo que estamos hablando, que son los últimos en entrar al sistema, ya con esto sería suficiente la instalación hospitalaria que requiere el país, o todavía hay lugares donde se ha identificado que requieren. No, excelente pregunta, Héctor Marte. Mire por qué. ¿Cuánta maternidad usted recuerda que hay? Es un problema, ¿no? Como 2, 3 o 4. Y va la chiquita del Seguro Social, ya, la vieja. Ubícala usted. De la Bolívar. Entonces, tenemos la presión. En la capital estamos hablando. Estamos hablando de la capital, Santiago tiene una, ¿y qué pasó? Dime más. Entonces, el presidente de la República, Luis Abinader, tiene muy claro el concepto de la unidad de materno-infantiles. Por ejemplo, acabamos de visitar a San José de las Matas. El hospital viejo lo vamos a invertir, una remoción para hacerlo materno-infantil, y el nuevo va a ser avanzado, porque para llegar a Santiago se necesitan 45 minutos. Esto tiene que tener una mínima unidad de cuidado intensivo, tener las condiciones de un internista, de reanimar a una persona, de darle todas las condiciones para, cuando le estoy estable, mandarlo. Entonces, se está buscando esa modalidad. Visitamos el hospital Ricardo de Limardo de Puerto Plata. Estructuralmente, yo creo que usted se acuerda de esa época. ¿Cómo ha sido Trujillo todo el hospital? Igual, ¿no? Yo no, de eso no me recuerdo. ¿Qué pasó? Ministro, cuando mataron a Trujillo tenía 11 años. Usted me está viendo tan viejo, ministro. No. Ni tanto. No, bueno. Se pasó. 11 años tenía yo cuando mataron. Hoy que estoy tan maltratado. No. Pero yo que vi... ¿Usted vio? El hospital Robert Ríos. Pero el hospital Arturo Grullón. Usted se parece como de 50 y pico, ministro. Como de 50 y pico. No. ¿Hay más? 63. Pues yo ya le llevo, ¿cuántos son? Como 8 Linares. No, 7 le llevo.
Entonces, si usted va a Ricardo Limardo, es como si usted estuviera en el Hospital de Niños de Santiago, la sala distribuida, el segundo piso, era un diseño que se hacía en esa época. Entonces, el presidente, estuvimos conversando sobre esa parte. ¿Cuál es el problema actualmente materno-infantil? Qué bueno que esa área se puede quedar, y el presidente está planteando un nuevo hospital para Puerto Plata, Sosúa y toda esa zona. Usted va a Puerto Plata y usted lo que ve un flujo enorme de turistas, motores, muchos accidentes. ¿Y qué quiere el presidente? La unidad de trauma. San Cristóbal, su unidad de trauma. Entonces, cuando tú tienes un accidente, tenemos que coger para la capital, o Santiago, o al traumatológico de La Vega. ¿Cuánto que tenemos? 2 o 3 traumatológicos. Entonces tenemos que aumentar a un problema nuevo que ha surgido en el país, que es la tercera o cuarta causa de muerte, los accidentes. Por más medidas que se han tomado, estamos con este problema. Otro problema que el presidente tiene pendiente es lo oncológico. ¿Cuánto hay? Bueno, el que conocemos tradicionalmente. ¿Y qué más? Y el nuevo que se inauguró, ¿verdad? Ajá. Luego están los patronatos, que hay uno en Santiago, otros sitios. Y en Santiago tenemos un parte oncológico infantil. Muy bien, en el hospital Arturo Grullón. Entonces, necesitamos que estos pacientes, que haya sido una población que ha crecido, pues tengan esa solución. Y el presidente está muy interesado en la parte oncológica, en la parte de trauma. Creemos que con las unidades que se van a hablar de cateterismo cardíaco, porque el principal problema sigue siendo cardiovascular, diabetes, hipertensión, obesidad, ese es el problema. Entonces, si tenemos las salas que podamos resolver a nivel de esa gran población, le pongo un simple hecho. En una ciudad como Santiago, a nivel privado, en este mes de marzo, tranquilo, se hicieron más de 400 cateterismos. En el sector privado. Sí. ¿Y qué pasa? ¿Existe un infarto público o un infarto privado? ¿Es el mismo infarto? Entonces, el presidente de la República ha planteado eso. Debe existir el mismo protocolo con la calidad y el bienestar para cada persona. No es que si a mí me da un dolor de pecho tengo que esperar. Tengo que tener una sala disponible a los 60 minutos. Dos inquietudes, ministro. Usted hablaba de lo de Puerto Plata. Sí. Pero, y esa población se me viene a la cabeza, la verdad que no vi antes de la entrevista pensando en una cosa como esta. Los grandes inmigrantes masivos que son transitorios, el turismo, impacta también el sistema hospitalario. El sistema hospitalario. No debería haber en esa zona, como ha habido inversiones, pero privadas en el este, para esa Igualmente, población sí. transitoria. El presidente lo visualiza así, porque es que Puerto Plata y la costa norte tiene una característica. Usted tiene también extranjeros viviendo, como el caso de Cabarete, La Terrena, ellos viven ahí. Entonces, no hay las condiciones para nosotros tener en la costa, desde el punto de vista público, una sala de cateterismo cardíaco, una sala de trauma bien especializada, porque hoy en día, junto con los bancos de sangre, que son los hemocentros que estamos creando, mira el caso, un accidente, si tiene fracturas expuestas, no es como antes, recuérdate. Hoy en día, con el material de autosíntesis, pues los pacientes duran 2 o 3 días y se van de alta, porque anteriormente un yeso. Entonces, lo que se quiere es que existan unidades modernas, rápido, y que puedan entonces tener una capacidad resolutiva de la calidad de vida de las personas que estén en esa zona. Y no solamente pensar en que vamos a llegar a los puntos de centros grandes, como el caso en esa zona, por ejemplo, que vayan a Santiago. Entonces, adolecemos de unidades de trauma, unidades materna, materno-infantil y oncológica. Aparte de que tenemos que seguir terminando este compromiso de estos hospitales, aparte de que nosotros vamos a terminar, ejemplo, inmediatamente termine de aquí, voy para Villavasque. Tengo una reunión en Montecristi. Villavasque no tiene hospital. Ahora que usted va por ahí, a propósito, Villavasque no tiene hospital, pero yo veo al presidente Abinader, se acaba de reunir con embajadores, planteando el asunto de las infraestructuras hospitalarias en la frontera, para ver si se puede contener la presencia, no quiero usar la palabra masiva, pero numerosa, de parturientas haitianas. ¿En qué tanto fundamento tiene esa idea? No, la parte parturienta haitiana es real. No, me refiero al proyecto que se piensa. Bueno, el proyecto hay que verlo desde el punto de vista de una solución. No es que nosotros, si vamos a poner hospitales en la frontera, no se está hablando de esto. Nosotros queremos que sea una solución
también del parte del país, porque fíjese este mapa, que es buena la pregunta. El mapeo donde usted ve en rojo es donde las extranjeras haitianas deciden ir a parir. Pero eso es casi el corazón del país, Ah. no en la línea. No en la línea, pues entonces, nosotros hemos visitado personalmente a Dajabón y no vimos parturienta haitiana, sino que van directamente a Santiago y vienen a la capital. Ahí está la prueba. ¿Y por qué será? ¿Para quedarse? No, Pero porque por mayor mejores seguridad. condiciones, más seguridad, dicen ellas. Mira la tendencia de crecimiento ¿De la Es- concurrencia haitiana? de la concurrencia Ay, haitiana. mi madre. ¿Qué Y año es es- el último allá en el mapa? Vamos por en la gráfica. 35.000 allá arriba. No, en la abajo. ¿A qué año corresponde? ¿Aquí? ¿Qué año es? Entonces aquí abajo, Sí. 2015 aquí abajo. No, pero el crecimiento, esa es la proyección hasta qué año. Esto fue hasta el año pasado, 2020. Ascendente. Míralo ahí, estamos en 2021. Entonces, desde el punto de vista, ese es el crecimiento real. Pero fíjate como te puse el mapa anterior, no es que se quedan en la frontera, vienen directo a los centros grandes. Entonces, ¿qué sucede? Desde el punto de vista nuestro, usted va a decir que hay muchos controles que faltan, es verdad. Pero esto es un problema que nos afecta a la mortalidad materna, que ustedes han comentado. Pues verdad. ¿Qué sucede? Es verdad que la pandemia en nuestro territorio nos afectó porque nadie se chequeaba, recuérdense, a lo que nos dijo, estaba hablando aquí con Héctor Linares, que a nosotros nos dio, él le dio en julio, a mí me dio en marzo, pero nadie quería estar en la calle, ni nadie quería atenderse. Eso lamentablemente afectó y aumentó un poco la mortalidad materna de la Pero el dominicana. proyecto de los hospitales, ¿cuál es la información última que se tiene con eso? De los fronterizos. Está en estudio. Sí, en lo que te estudio. puedo decir. Está en estudio. Ministro, a mí me gustaría como que redondearan, vi que usted sacó como una estadística ahí del estatus de esos 56 hospitales intervenidos, a ver, si pudieran por número, o sea, cuánto están faltándole N% y cuánto equipo, no sé si... Sería mejor traerle mejor todo detallado porque si usted lo quiere así por equipos, No, es mejor traérselo. una situación, un estado de situación. Lo que sí le estoy diciendo es eso. La falta de equipo completo es que la estructura de los hospitales es un 53, la estructura de los diagnósticos anda por el 65 más o menos, y el equipamiento, por ejemplo, si yo tengo 100 sonógrafos, tengo funcionando 45 sonógrafos. Esa es la proporción. Y por entregar, por lo menos, No, ¿eso porque cuánto? la ¿Qué parte- porcentaje? Por entregar de manera total y radical. Que no terminaron, que no entregaron faltándole esto o aquello. ¿Cuál es el porcentaje? Por lo menos eso. Yo diría quizá 40% más o menos. ¿Cómo va a ser tanto también? 35 a 40, porque es que lucen terminado, pero entregado, tiene que ser entregado. Es decir, como 20 y poco, más o menos, no están Exacto, todavía entregados sí. por completo. Porque, por ejemplo, tú tienes el Cabral Ibar, Oye, que pero es eso visual, fue un tú tienes el Luis desastre. Eduardo David, ¿Cómo que lo tiene posible? visual. Estamos haciendo la fuerza. Acuérdense, un detalle es que eso tiene su contrato de llave en mano, recuérdese. Y nosotros tenemos que cumplir con la entrega del presupuesto para que ellos entreguen. Pero eso debe haber consecuencias, ministro. Yo no Bueno. veo que se hable de eso. ¿Eh? No veo que ni siento que se hable de eso. Se va a hablar de eso si no entregan completamente. Eso es verdad. Hay otra cosa que nosotros, antes de entrar en materia de COVID, ¿verdad? Porque el COVID ahora lo abarca todo y nos hemos olvidado de los otros aspectos de la salud pública de los dominicanos. Yo vi al final de la pasada administración que anunciaron la entrega de un gran centro de sangre, para manejar sangre. ¿Cómo se llama eso? Ustedes Hemocentro. un hemocentro famoso. ¿En qué está eso? ¿Está funcionando? ¿Por dónde va? Porque también eso le corresponde a ustedes. ¿Quiere hablar? Todavía no está funcionando. Bueno, pero de no detalles, la gente Bueno, quiere saber. Desde el punto de vista... Porque aquí ahora mismo, señores ministros, señor viceministro, cuando usted ha pasado por una situación, ni siquiera vamos a decir que de extrema gravedad, pero cuando usted tiene un paciente que lo van a intervenir, que está interno, le dicen, tienen que buscar 2 pintas de sangre, usted va, corre, ¿verdad?, a la SEC y a la MEC, y no encuentra, y es difícil, y los protocolos mismos, digamos, para conseguir la sangre en la Cruz Roja, es sumamente difícil. Sí, es es verdad. un producto escaso, se puede Sí. decir, en materia de salud.
Entonces uno quisiera saber con calidad cuál es la situación. Porque el proyecto se vio bonito, nosotros mismos sacamos un reportaje. No, tiene unas terminaciones importantes, pero vuelvo y te digo, la red es todo el país y el concepto de donación que tiene que aumentarse de la población. En Santiago estamos haciendo, por ejemplo, campaña, aquí también de donación, porque hay que aumentar la cultura de donación para poder tener la cantidad de sangre que se necesita. Pero hay que hacer ahora la red y el control también con la Cruz Roja. Pero el hemocentro está abierto. Sí, está abierto, sí, está abierto. Y está administrando sangre. Sí, se está también procesando la sangre, pero no, vuelvo y le digo, para la capacidad de todo el país como se espera. Hay que seguir instalando esa red de hemocentros. Eso está por ser desarrollado. Tiene una Se está tarea desarrollando. grande, Sí, ministro. claro, claro. Acuérdese que va ligado a los accidentes. Acuérdese que va Claro. ligado a los pacientes graves. Y siempre pongo un ruido. Las pacientes, por ejemplo, extranjeras, no donan sangre. Hay que tenerla ahí disponible para ellas. Es un tratamiento Porque excepcional. sí. Cualquiera Entonces, quisiera por momentos ser extranjero. El caso de la sangre se utiliza también, acuérdense que, estoy de acuerdo con ustedes, el desarrollo del hemocentro para bajar los costos. Fíjense que cada una de estas pruebas lleva hepatitis B, hepatitis C, HIV, toda esa prueba, más COVID. Entonces, todo eso tiene que estar garantizado y nosotros sabemos que eso es vital. El desarrollo pleno del hemocentro, estamos recibiendo una gran estructura y estamos entonces trabajando en que le llegue a toda la población y coordinado conjuntamente con la Cruz Roja, que hasta ahora había tenido el control también de los bancos. Fernando Ureña como que iba a decir algo sobre hemocentro. Vi que tuvo como una intención. No, yo lo que iba a recalcar era lo que el mismo ministro ya dijo, que está funcionando, se está haciendo, como dice el ministro, la red ya se está conformando. Todos los hospitales que el ministro está diciendo, traumatológicos, van a llevar un Hemocentro. no un hemocentro, sino el ¿El banco de sangre? el banco de sangre. Sí. Cada Hospital. Cada hospital traumatológico que se está planificando hacer, como dijo el ministro, uno en el sur, En el este. uno en el este, uno en el nordeste. ¿Ve? Esos traumatológicos van a llevar su centro su banco de sangre. ¿Para qué? Para, como dice el ministro, ¿qué es lo que pasa en este país? Muchos accidentes. Entonces, van a tener la sangre ahí y la gente no va a tener, como dice el ministro, venir, van a poder de Barahona a Santo Domingo, si no se va a parar ya en San Cristóbal, que es donde va Hospital regional. Entonces, la gran demanda aquí de sangre emergencia son accidentes. Entonces, Número uno. Lo que tenemos que pedirle a la población es que tenemos que crear conciencia de que donemos sangre, para que los bancos de sangre de nosotros tengan la sangre dispuesta para cada uno de los que tengan un accidente. Están otros casos como son las parturientas, los pacientes críticos. Ustedes vieron con el COVID que el paciente con plasma, el caso, por ejemplo, de los pacientes de alta complejidad. Porque tú sabes qué sucede, que si se toca la cadera, son 2 o 3 litros que se van de una vez. O sea, los huesos de la cadera de la gran producción, un accidente que uno ve, fractura de cadera, es un sangrado importante y tenemos que rápidamente tener la reposición. Estamos haciendo la conciencia actualmente, recientemente se hicieron jornadas de donar sangre. Todos estos jóvenes pueden donar su sangre y lo tenemos ahí en reserva para muchos casos, no solamente para un accidente. Acuérdate que hay pacientes hematológicos, pacientes renales, los pacientes sépticos, todo ese tipo de pacientes necesitan una sangre. ¿Y qué sucede? Que es un líquido muy preciado, que cuando tú lo necesitas, ahí que tú vas a ver el valor que tiene. Entonces, hay que tener una conciencia de la población de hacer lo que estamos haciendo, encuentros de donación de sangre con los jóvenes que nos donen la sangre en los diferentes sitios, y eso va a permitir que cualquiera que pase un accidente tenga su sangre disponible. Ahora, desde el punto de vista nuestro en el caso que estamos en esta semana, ¿qué sería? Tranquilidad. O sea, hay que buscar la forma de que tenemos una epidemia, que tenemos que tener cuidado con estos movimientos que estamos haciendo, porque hay escasos recursos para tener todas las consecuencias. Porque fíjate, ya yo he visto que dicen,
pasamos por tal sitio y había gente sin mascarilla. El país entero hay una sola responsabilidad, la responsabilidad de todos. Nosotros estamos haciendo énfasis, ustedes vieron que está la parte de la policía, que van a haber 35.000 efectivos, junto con el COI va a haber unos 46.000 más, para decir a la población que se ponga la mascarilla, que mantenga el distanciamiento, que es cero alcohol, tanto de expendio como consumo. Nosotros tenemos 6 millones de mascarillas a distribuir. El que vamos a ver, le vamos a entregar su mascarilla. Para que, por Dios, ¿cuánto cuesta la vida de una persona? No tiene precio. Entonces, si los jóvenes no entienden esto, que piensen ahora en Chile. ¿Qué está pasando en Chile? Escúchame que me estoy metiendo en el tema. No, si usted no puso en Semana Santa y en COVID, vamos a tener que seguir por No, ahí. en Chile son los jóvenes y adultos jóvenes que se están contaminando. El rebrote de Chile son de 35 a 45 años. En conclusión, no es COVID, no es accidente. El Ministerio de Salud Pública, que es la prevención, la promoción, la educación, la rectoría, junto con el Servicio Nacional de Salud, que son los hospitales, y por eso invito que cuando quieran un tema solo de hospitales, pues podemos venir con el doctor Mario Lama, que está dirigiendo los hospitales, el Servicio Nacional de Salud, para que ustedes vean la realidad. Es que si yo no tengo una condición, por ejemplo, si el hospital como estuve hace poco, Ricardo Limar de Puerto Plata no tiene el tomógrafo, ¿para qué sirve el tomógrafo? Una contusión, un tumor, un COVID, porque el diagnóstico real es con un tomógrafo, no es con una plaquita de pecho. Cuando usted hace la tomografía y ve el resultado del virus esmerilado, es con el tomógrafo. Entonces, fíjate que un equipo, puedo decir cuando usted era joven, que no existía. ¿Cuál es? El tomógrafo. Ah, el tomógrafo. ¿Usted se acuerda que existía cuando éramos jóvenes? La radiografía. Era Antes lo que único. eso que había, el fluoroscopio. ¿No se acuerda? Quizás yo no llegué ahí, ministro. Que era muy tóxico el fluoroscopio. Luego vinieron los equipos de rayos X que duraban muchísimo. Luego vino la sonografía, luego vino la tomografía y luego está la resonancia. Y como anécdota, ¿qué te piden los pacientes? Doctor, yo quiero que usted me meta en el tubo entero para ver qué tengo. No. Por ejemplo, hay enfermedades que no tienen que ver con ese tipo de diagnósticos. Siempre soy de la formación de Jiménez Almonte en Santiago, el doctor Jiménez Almonte y el doctor Jiménez Olavarriete. Lo primero es la clínica, lo primero es el historial clínico, etcétera, y luego que vengan los procedimientos. Hoy en día, estos procedimientos son necesarios, porque la reconstrucción que hace una resonancia magnética nuclear para yo determinar el caso, por ejemplo, de un tumor es mucho mejor que una tomografía. Y si yo quiero una tomografía para el caso del COVID, es mejor la tomografía que el resonador. ¿Y qué importancia tiene eso? La importancia que tiene eso es que el dominicano y la dominicana tienen que tener a todos los lugares la facilidad. No podemos tener en todos los sitios un tomógrafo, pero sí podemos tener el equipo de rayo X, sonografía y laboratorio básico para cuando detecte algo, lo mande al próximo hospital regional y pueda terminar su diagnóstico. Usted ya había mencionado algunos planes y algunas acciones que tienen pensadas en este momento, en la segunda Semana Santa con pandemia, con la diferencia de que en la primera las restricciones estaban dando al máximo, o sea, ya el país estaba cerrado en ese momento. Hay un temor, y diríamos que justificado, de ciertos sectores, médicos especialistas, hoy por ejemplo están hablando del Caribe, e incluso el presidente del Colegio Médico, sobre las consecuencias que puede tener el tema de la suerte y las actividades que realizan contagios. Tradicionalmente, el aumento que puede haber de los contagios. ¿Qué está previendo las autoridades? Bueno, como ustedes vieron, tanto el Ministerio de Salud Pública como la Defensa, como la Policía, como la Defensa Civil, la Cruz Roja, el COE, todo el mundo está en esa dirección. Estamos, por ejemplo, reglamentando el decreto 171-21, que reglamenta que solo los días 2, 3 y 4 va a tener el horario hasta las 7 de la noche, pero las playas las van a cerrar de 5:30 a 6, o sea, va a haber presencia. Personalmente nosotros vamos a estar presentes en los litorales, vigilar de cerca. Tenemos con la Viceministerio de Provincia los
médicos COVID, los inspectores COVID que van a estar también en esas áreas ayudándonos. Haremos todos los controles posibles, pero al final va a depender de la responsabilidad individual de cada uno, de que tiene que ayudarnos a mantener la mascarilla, a mantener el distanciamiento y también lavado de manos, porque el hecho, quedemos claros, a los que se han vacunado, la segunda dosis tiene una ventaja increíble. Hemos hablado que 2 semanas después comienzan a producirse los anticuerpos, pero se cree que se elevan a mayor cantidad 2 o 3 meses después. Entonces, ¿qué sucede? Uno dice, ¿ya estoy libre? No, porque tú te puedes contagiar también con nuevas variantes que hay. Y además, ¿qué se ha visto? Que si te da, los síntomas y signos son más leves, que no va a tener una gravedad. Eso sí ya está demostrado con cualquier tipo, el que está vacunado, con cualquiera de las vacunas. Otro detalle es que el 92% de los que están vacunados no contagian. Oílo bien, entonces hay ya detalles que van saliendo. Y es importante esto porque a veces me pueden decir, pero dijimos una cosa hace poco y va cambiando. Sí va cambiando. Por ejemplo, cuando yo estuve interno yo no recibí plasma y hoy en día, si usted tiene la edad que tengo, es diabético, hipertenso, otra comorbilidad, primero le ponen su plasma y yo le estoy poniendo anticuerpos neutralizantes fresquecitos de un joven o de un adulto joven. La hidroxicloroquina no se está usando y yo fui de los que tomé hidroxicloroquina. Sin embargo, el tocilizumab se mantiene, que vi que fue el que me mejoró dramáticamente. En ese instante estaba Cruz y Miniá aquí en la capital y yo estaba en Santiago. Se vio bajito usted, doctor. Sí, no solamente eso, sino el grado de desorientación, del desconocimiento, porque como médico especialista todo se estaba elaborando en el instante todo estaba ocurriendo. Y, por ejemplo, yo pensaba, nunca he sufrido de insomnio, y todos teníamos insomnio. Pensábamos que si era parte de los nervios de uno, no. La enfermedad a muchos le deja con insomnio. Hay otros, por ejemplo, que le dejan mucha sensibilidad en la piel, otros que le dejan dificultad para respirar. Es decir, que hoy en día, vuelvo y le digo, las variables que se presentan es de que debemos respetar el virus. Yo no sé, personalmente como especialista, estoy hablando ahora, si esa variante, la P1 de Brasil, el 65% del internamiento de Brasil es por la variante brasileña. Entonces, ha cambiado, es diferente. ¿Cuántos murieron ayer? 3.600. Usted dirá, bueno, por la población de ellos. No, ellos están saturados todos los sitios ahora mismo por la cantidad de internamiento. Nosotros tenemos, gracias a Dios, gracias a la decisión del presidente de que tomamos las decisiones, gracias a la vicepresidenta de la República, quien coordina y preside el gabinete, la licenciada Raquel Peña, tuvieron la decisión de tomar, he mencionado otras veces, la precisión, la decisión del presidente de la República, la gestión de la vicepresidenta de la República y presidente del Gabinete de Salud y la parte de la operación y la operatividad en todo el país del Ministerio de Salud Pública y de todo el gabinete que tienen que trabajar. Esos 3 elementos, no fue lo que pasó en Brasil, un presidente que dijo que no le importaba. Están pidiendo la renuncia de Bolsonaro. Ajá, y México hizo lo mismo y ahí tienen ahora la mortalidad. Yo Entonces, creo que a la población dominicana le interesaría saber que ahora cuando termine, digamos, la segunda dosis, la aplicación de la segunda dosis de las personas que ya se inocularon de los 70 años y más, ¿cuándo vamos a digamos, la segunda fase? ¿Sí? ¿Cuándo se irá a otro rango etario por debajo de los 70? ¿Y cuándo llegan las próximas vacunas que están prometidas para abril de las compañías de origen en la República Popular China? Sí, en los próximos días nos llega la que ya están compradas y estamos esperando solamente el permiso. ¿Cuántas son esas? ¿1 millón? 1 millón. Y ahí comienza el otro grupo etario bajando de 68 a 65 y 60. Ahí. De 68 hasta 60. 68 arriba fue que quedamos. Y mira, lo que tuvieron interno y grave y muchos que murieron fueron de 70 y 80 que no se vacunaron.
es decir, que se aplica esto. ¿Y que tienen prevista una fecha más o menos? La fecha exacta no la tenemos todavía, pero ya tenemos todo listo, el pedido y todo flete pagado y ¿Y todo. cuándo se estima que llegará esa dosis que llegará? Bueno, El próximo millón. el próximo millón, en los próximos días. No Se tengo habló la de los fecha. primeros días de abril, pero no tienen la fecha. Exactamente no todavía. Y lo que quería que vieran, Estamos agarrados nosotros aquí de la generosidad Seguí y la vacunando la atención segunda. de la vacuna china. ¿estamos? Agarrados de la Sí, vacuna china. Sí, gracias al embajador chino que ha sido tan cortés con nosotros y ha permitido que la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, ha hecho horas desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche, ha conseguido esa gentileza. Y fíjate que ha posicionado a China en el mapa como uno de los países que tiene el mejor nivel de control cuando ha llegado el nivel de positividad, si ustedes pueden ver, que en el día de hoy está en 10.86. Esa es la de nosotros. Sí, esa es la de nosotros. Fíjense cómo ha ido bajando. Estamos aquí en esta ocasión. Mire el comportamiento de nosotros, del el brote de julio, el de diciembre, y estamos entonces en la parte de acá. Los amarillosos, los mamey. Ese es el punto en que estamos. No, ese es el esa comportamiento gran- del virus, y aquí está Ok. donde estamos. Y, mire, la evolución de la positividad desde el 5 de diciembre hasta el 21 de marzo. Descenso. Y hay algo importante, tenemos el 82% de las cámaras disponibles, tenemos una garantía. Ahora, por favor, eso no es lo que queremos. Nosotros lo que queremos es cerrar las unidades COVID. Parece que Semana Santa puede ser crucial Sí. por toda la advertencia que ha hecho el colegio médico, otro tipo de agrupaciones médicas que han cuestionado que para ese periodo se ha dejado todo abierto. ¿Cuál es la visión de usted? Mire, esta es la edad. ¿Qué sucede? Si ustedes ven la edad donde se más se está manifestando, sin embargo, este 15% y 20% es el que cae interno, que son los pacientes, como ustedes pueden ver, 60 años más, ese 15%, 14%, 50-59%, pero los grandes picos son de los pacientes que dan síntomas ligeros, se le hace el diagnóstico, pero no llega al internamiento. Ahora, si es renal, si tiene insuficiencia renal, ahí hay problemas en ese tipo de pacientes. No me ha dicho lo que ustedes esperan después de Semana Santa y la advertencia que ha hecho el colegio La advertencia médico. es la que le estaba diciendo al joven Héctor Marte, que está aquí. Depende de estos días cruciales. Aquellos pacientes que se están poniendo su segunda dosis no tienen garantía de que no se puedan contaminar porque no han elevado anticuerpos. Hay que esperar que esos anticuerpos suban, que son los anticuerpos neutralizantes. Te pongo un ejemplo para aclarar todo, don Osvaldo. Es lo siguiente. A los 3 meses de yo estar interno, yo me hice el primer nivel y doné plasma. Tenía 35.000 anticuerpos SARS-CoV-2. 6 meses después de haber estado interno, me subió a 55.000. Y antes de ahora, 20 días o 30 días antes de venir para acá, tenía 87.000. Es decir, que mi respuesta de anticuerpos va con buen ritmo. Y por eso se ha determinado, mira que bien, ya se está aclarando, que con una dosis, un refuerzo que me va a poner, yo personalmente voy a ver también, y tenemos estudios que estamos haciendo, ver cómo responde a lo que ya nos dio el coronavirus, cuando le demos reforzamiento, cómo se comporta y suben los anticuerpos. Entonces, ese reforzamiento para todo lo que nos dio, acuérdense que hay unos 250.000 que le dio, ese reforzamiento es necesario para todo aquello que le dio el coronavirus, para poder nosotros seguir protegiendo para las nuevas variantes de coronavirus, como está la sudafricana, la de Inglaterra, la brasileña, etcétera, etcétera. De esas variantes, ¿aquí cuántas se han localizado? Sí, se determinó tanto en el estudio nuestro de salud pública como también de otras entidades que han hecho y se vio que habían participado desde noviembre. Y nosotros creemos que fue el grupo, junto con los problemas que pasaron en diciembre,
que aumentó posiblemente el brote. Pero, ¿cuál es el tratamiento si hay una variante o otra? ¿Cuál es? Es el mismo. No tenemos un tratamiento especial para una variante. Tenemos que nosotros en este momento producir nuestros anticuerpos como cualquier virus. Los virus, por ejemplo, la influenza que fue mortal en 1918, que fue variando, y hoy en día todo el mundo sabe que se debe vacunar anual para una influenza A o B, se vacunan. Usted tiene que, los que tienen procesos respiratorios no tienen que ponerse antigripal, la neumococo. Bueno, esta enfermedad se considera que se va a quedar endémica. Y ya están haciéndose estudios que todo lo que nos dio, o lo que han sido vacunados, posiblemente en 8 meses tenemos que poner un refuerzo. Entonces, a propósito de eso que usted está diciendo, a la gente que le ha dado la COVID, ¿cuál es el grado de inmunización realmente? La defensa, la protección, ¿qué tanto quedan inmunes? Bueno, está en estudio lo primero. Lo que se aconseja es ponernos refuerzo, es lo primero. 2, ¿Refuerzo qué? ¿Vacuna? Ponerse una dosis, sí. Todos tenemos que poner. Pero hay por lo menos algún anticuerpo después que le da. Claro, porque yo le dije lo mío. Yo tengo ahora mismo 87,000 anticuerpos. Quizá a mí eso no me dice suficiente ni a las personas comunes. ¿Cómo? A mí, y quizá como a la mayoría de las personas comunes, decir que tengo tal porcentaje o tal número de anticuerpos, no me dice suficiente, pero a las personas sencillas, nosotros los que no somos de la materia, no somos científicos, no somos médicos, a una persona que le ha dado la COVID, digamos, ¿qué tan protegida de que no haya de nuevo un contagio? ¿Cómo es que funciona? Bueno, vamos a responderle. ¿O que se estima que puede funcionar? Yo le había dicho al inicio del COVID que yo con una segunda dosis pues disminuyo el contagio un 92%. Queda todavía un 8% de posibilidad, aún con dos dosis. 2, puedo contaminarme de nuevo a pesar de la segunda dosis. Lo que voy a tener, que la inmunidad funcional va a ser mejor, me va a dar un proceso gripal, unos malestares generales, es corto el proceso y no quizá necesite internamiento. Y si alguno necesita internamiento, se ha visto en los estudios, porque esto es rápido, de este año, se ha visto que no mueren. Eso es lo que está claro. Ahora, lo que nos dio el virus, lo que está determinado hasta ahora es que hay que ponerse una dosis de cualquiera de la vacuna para protegernos de las nuevas variantes y tener una nueva respuesta. Eso de los anticuerpos, si usted se lo mide y tiene 15,000 o 10,000, ¿usted quiere que ponga el ejemplo de usted, del doctor Robinson Santos que llegó? Se acaba de incorporar el doctor Robinson Santos, que es jefe del gabinete, urólogo. Jefe del gabinete del Ministerio de Salud. El doctor Robinson Santos tuvo COVID. También. Pero ustedes los tres. Estamos en el frente de batalla. Eso es un laboratorio vivo. A mí me dio COVID y me estuve ingresado por COVID, me pusieron el tocilizumab, y me ingresaron, estaba en casa, fui a visitar a los 3 días, estaba en Moca y inició un dolor súbito en flanco izquierdo. A las 9 de la mañana, ya a las 1 de la tarde el dolor, ya el brazo, todo, se me irradió todo lo que fue el tórax izquierdo. Cuando fui a la clínica, a Unión Médica, hice un shock hipovolémico en la emergencia. Un hombre joven. Claro. Pero tiene lo que pasó. Y cuando yo llamé al ministro, el tiempo todavía no era ministro, No, le dije lo que como me médico. estaba pasando, me reunió ya diferentes médicos, un equipo de médicos que me esperó en la clínica, por suerte pude llegar, y tuve una fractura espontánea de vaso. Él fue en ese instante el número 11 en el mundo que tuvo ruptura espontánea del vaso por COVID. Increíble. Sí. Ahora tu detalle. Oye, pero parece que a cada individuo el COVID le da de una manera diferente. Tiene diferencias, sí. No hay digamos, un comportamiento universal. Igual en todo el mundo, sino que yo soy joven, no sufro de nada, y me agarro por el vaso. Pero es Pero terrible. vamos, mírete, oiga la respuesta que usted quería sobre los anticuerpos, porque hay que saberlo. Él se hizo los anticuerpos, ¿y cuánto tenía? Como 5,000. Como 5,000 anticuerpos. O sea, no ha Es respondido. decir, que su organismo no ha respondido.
Entonces tiene que vacunarse. Se tiene que vacunar. Ya me puse la primera dosis como médico de primera línea y ya voy para la segunda dosis. Tengo que vacunarme obligado, porque no tengo anticuerpos. En conclusión, Increíble. cada caso es individual, usted tiene que visitar al médico, hacer su seguimiento. Los que tuvieron mucha repercusión pulmonar, hay que ver la función pulmonar, si usted quedó con datos de fibrosis pulmonar. Esas son las secuelas, ministro. Secuelas, sí. Fibrosis pulmonar es una de las secuelas. Y se pueden enumerar, hay más o menos un... Bueno, esa es la que más queda. Después algunos quedan hasta con prostatitis, proceso de piel, trastorno cognitivo. Hay que tienen trastorno cognitivo, quedan con insomnio, pero el órgano que más se afecta es el pulmón por la fibrosis pulmonar, si tú duras mucho tiempo con las lesiones que puedan ocurrir. Esos pacientes, la mayoría lo tenemos que mandar con oxígeno a la casa y tienen que someterse a una rehabilitación de terapia respiratoria para poder sobrepasar el caso del dato pulmonar, de la fibrosis pulmonar. Ministro, usted vino ahí con una serie de documentos. Nosotros le hemos hecho muchísimas preguntas, pero probablemente ninguna ha provocado que usted tenga que recurrir a ello. ¿Qué usted nos quiere agregar? ¿Qué cosa importante, interesante nos quiere decir que no hayamos provocado o que usted no nos haya compartido, por favor? No, Estamos llegando al final de la conversación. Yo creo que la parte que quería presentarle, como fue cómo se está comportando el COVID hoy, solamente decirle que al día de hoy, posiblemente entre hoy y mañana vamos a llegar al 1.000.000 de dominicanos vacunados, porque en el día de ayer quedamos en 919.000 vacunados, ayer se vacunaron 43.950, pero de segunda dosis, porque a veces no nos entiende, comienza a aumentar, eran 36.888. Y queremos seguir haciendo énfasis que a veces aquí en la ciudad capital, pues algunas instituciones cerraron, pero se abrieron otras. Entra al portal y búsquese entonces para que ustedes vean dónde se van a colocar. Se abrieron centros comerciales para colocar la vacuna y por favor se pueden conectar al portal del Ministerio de Salud Pública y ahí se les va a dar orientación continuamente. Nosotros vamos a seguir vacunando. Vamos a seguir vacunando. Y hay que aclarar, si usted quiere vacunarse un día antes de lo que le toca, se puede vacunar, o 2 días antes, porque hay personas que se fueron. Si le toca, digamos, por decir, el 4 de abril, ¿te puede ir el 3? Sí, el 2 también puede, porque tiene un margen de facilidad. Y otra cosa, algunos se fueron o se trasladaron a otro sitio, pues vaya con su tarjeta al lugar que esté abierto y usted se pone su vacuna. No importa entonces donde usted se haya vacunado. Correcto. Puede con la tarjeta vacunarse, ponerse sí. la segunda dosis Sí, señor. en cualquier otra Sí, locación. señor. Y estamos permitiendo que el mismo presidente se sorprendió cuando estuvimos en Puerto Plata, él mismo lo preguntó, y cuando vio cuántas personas todavía de primera dosis. O sea, hay gente que por múltiples razones no fueron, y esas personas que tienen más de 68 años, más de 70 años, pues tienen todo el derecho de ir a la primera dosis de vacunación, pero solamente eso. ¿Por qué no podemos? Porque tenemos reservada que la próxima 1.000.000 de vacunas es para la siguiente edad. Hay que cooperar con esto. Nosotros, con este 1.000.000 que vamos a tener en un día más o 2, hablamos de un 10% de la vacunación. Brasil solamente tiene un 10%. Ministro, Tiene yo lo voy a 13 millones. interrumpir muy brevemente. Yo sé que usted más que nadie tiene que cumplir el protocolo de la mascarilla. Le vamos a pedir que se la quite, por favor, por unos cuantos segundos, minutos, para hacerle algunas imágenes, por favor. Usted hablaba de Brasil, ¿qué pasaba con Brasil? No, que Brasil, ellos mencionan 13 millones que están vacunados, pero nosotros el dominicano tiene que repetir rápidamente, pero espérate, ellos son 214 millones, es lo que tienen un 10%. El problema para los jóvenes que nosotros queremos decirle es que Chile, con un 40% de vacunación, tuvo un rebrote. Es esto tan sencillamente. La vacunación va a ayudar a disminuir la mortalidad, a disminuir el internamiento, a disminuir el contagio. Pero mira lo que pasó en Chile, que todo el grupo de esa franja de adultos jóvenes hoy en día son los que están internos. Varió, sí, hay una variante nueva. Y entonces yo no sé cómo va a comportarse. El caso nuestro, lo que nos ha dado, por favor, usted no está protegido, tiene que ponerse su mascarilla, tener pendiente su refuerzo para que se pueda
seguir protegiendo y aumentando sus anticuerpos, que dice don Osvaldo, pero fíjense que es importante. Te voy a poner otro ejemplo. Los que tuvieron más grave, tenemos medido, tienen 300.000 de anticuerpos. Aquellos que duraron hasta un mes interno, lo hemos medido y se están haciendo los estudios, tienen una respuesta más fuerte de anticuerpos. Parece ser que el organismo, y recuérdense que una cosa es los anticuerpos específicos, neutralizantes, pero hay una segunda protección, son los linfocitos T. Hay otros estudios que hablan de esa facilidad, que aparte de la respuesta de los anticuerpos, tenemos entonces la memoria de los linfocitos T que nos van a ayudar a proteger a los pacientes. Pero hay un caso, ministro, los que no tuvieron ingresado. ¿Cuál es, por ejemplo, en mi caso, yo no estuve ingresado? ¿Cómo sabe el ministerio el comportamiento mío? Bueno, o sea, cuando usted se hizo la prueba, bueno, a usted le toca todo lo que no tuvieron interno, le toca también. Pero ya tiene la primera dosis, doctor, ya él no se va a morir de eso. Ya usted Señores, se puso. Se nos ha terminado el tiempo, solo agradecer al señor ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, a sus acompañantes, Fernando Ureña, viceministro de Salud, Robinson Santos, jefe del gabinete, a ustedes, amigos de CDN, yo, Osvaldo Santana, don Héctor Linares, Héctor Marte, hemos acompañado al señor ministro de Salud durante toda esta conversación. Pásenla bien.